Chicos, ¿qué tal? El tutorial que vamos a hacer hoy es acerca de las diferencias entre el displacement y el bump. Como habíamos visto en la parte de la teoría, cuando queremos hacer algunas formas, lo que necesitamos para generar esas formas es malla. Pero en este caso, el displacement y el bump trabajan únicamente con lo que son los colores, con los grises, con los colores que están, con los colores que son el blanco, el negro y toda la escala de grises que los comprende. Entonces, para demostrar ello, hemos puesto acá estos planos, a los cuales los vamos a dejar en sus divisiones en uno, a ambos, para que observen de que no es necesario que tengamos malla para crear el displacement, sino que el displacement va a trabajar con los colores. Para ello, tengo acá una escena bien básica, solamente es el estudio de luz y dos planos sin subdivisiones. Vamos a entrar ahora a lo que son los materiales. El material de la izquierda va a ser el del bump, perdón, el del displacement, que lo vamos a dar acá. Y el material de la derecha va a ser el material que tenga el bump. Acá también está el nombre de los costados para que puedan diferenciarlo. Y estas son las texturas que vamos a trabajar, estas cuatro de acá. Esta de acá, como vemos, tiene partes que son blancas, partes que son negras, pero que lo que predomina son las tonalidades grises. Eso quiere decir que van a haber partes que se eleven, partes que no mucho. Va a ser un poco eh, algo así como un terreno muy variado en cuanto a sus alturas, en cuanto a sus desniveles, mejor dicho, ¿no? Van a haber partes que sobresalgan y van a haber partes que no mucho. ¿Y qué es lo que hace que tengan esas formas en el momento que crezcan? Es que están un poco juntos, digamos, esos colores. No como en el siguiente mapa. Acá vemos que de la parte negra pasa de manera brusca hacia la parte oscura. Acá no, acá hay como un degradado, digamos así, en cuanto a los colores. Y eso lo vamos a ver al momento que pongamos el mapa. Para ello vamos a darle el material al mapa. Como habíamos dicho, el que está en color rojo va a ser el del display y el que está en azul va a ser el del BAM. Los valores que estamos usando son en el display. Estamos usando un valor de 40 para que sea bastante notorio. Y en el bump estamos usando un valor de 120. Bueno, este mapa lo puedo duplicar con Shift también. Shift sin soltar y duplico. Y este primer mapa lo vamos a jalar a la sección del display. Como vemos, la esfera que teníamos acá ha tomado una forma distinta a la inicial. Como vemos, está totalmente liso. Y cuando le ponemos el displacement, su volumen ha crecido un poco. Ahora vamos a ver qué cosa es lo que pasa cuando pongo en el bump. Cuando hemos puesto en el BAM, lo que me ha generado es esta especie de relieve, ¿no? Como ven, hay partes altas, partes bajas. Aparentemente, el efecto que se vería mejor sería este de acá del BAM, pero lo tenemos que ver en el render. Bueno, los materiales ya están otorgados. Ya saben que el de la izquierda es el displacement, el de la derecha es el BAM. Y como les decía, para este efecto del displacement no necesitamos absolutamente nada de malla. Es simplemente trabajar con colores. Y es por eso que el render demora un montón. Vamos a ver el ejemplo, vamos a proceder a hacer render. Vamos a ver qué es lo que voy a cortar acá. Ahora sí. Si bien es rápido el render, digamos acá, porque que los parámetros que tengo en el preset son bastante bajos. Aparte de eso, el material que le hemos puesto al displacement únicamente le hemos puesto un color, que no hemos puesto propiedades de refraction ni tampoco de reflection. Eso haría que el material demore mucho más en el momento de hacer el render. Como únicamente hemos variado en el diffuse, es un poco más rápido, digamos, pero aún así vemos que está demorando.
Vemos que si pongo el cursor acá, esta parte se lo hace bastante rápido, pero cuando llevo el cursor hacia la parte del displacement demora un poco más. Como les digo, no es tan notoria esta, esta demora porque estoy usando un preset bastante básico únicamente para que vean el tipo de deformación que está teniendo. Y como ven, ese terreno parece eh, no sé, como un desierto, ¿no? Algo así. Tiene formas, como les había comentado en un principio, que se elevan bastante porque seguramente aquí había algún tono de blanco bastante fuerte y, y algunos tonos que se quedan abajo porque seguramente eran la parte más oscura. Y era un terreno un poco variado en cuanto a sus colores, es por eso que tenemos estas formas así amorfas, digamos, ¿no? Y aquí en el BAM, eh, el cambio que se aprecia es mínimo debido al tamaño que tenemos como imagen y puede también que al valor que estemos usando en el BAM. Puede que 120 sea muy poco, pero si tenemos un trabajo con un poco más de detalle, eh, que puede que ese relieve que genera el BAM sea un poco más notorio. Este es el primer ejemplo. Vamos a trabajar con la siguiente imagen. Los materiales van a ser los mismos, simplemente vamos a desactivarlo y voy a pasar a usar este de acá. Displacement acá, saco una copia y aquí el BAM. Y nuevamente, aquí aparentemente la forma que se ve mejor es la que tiene el BAM. En estos trazos, estas líneas de acá son este encuentro entre la parte blanca y la parte oscura. Mientras que en el displacement, la esfera inicial ha perdido completamente su forma y se ve un poco mal, digamos, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa al momento de hacer el arreglo. Para ello voy a girar un poco el plano para que podamos ver el efecto que va a tener. Ahora sí. Vamos a mandar a render otra vez. Como vemos, ya está terminando la parte del BAM, está completamente terminada. Y lo que vemos es que ese encuentro entre la parte oscura y la parte blanca ha hecho que se generen estos pequeños bordes, estos pequeños relieves, que como ven es mínimo. En cambio, acá en la parte del displacement sí que me ha generado volumen. Como vimos en la textura, había un encuentro entre la parte blanca y la parte oscura. Según la parte de la teoría que hemos visto, la parte blanca es la parte que se ha elevado y la parte oscura es la parte que se mantiene al nivel del mismo plano inicial. ¿Y por qué aquí es curva? Pues porque había una especie de degradé en la textura. Vamos a entrar otra vez al editor de materiales para que podamos ver esta textura. Esta es la textura que estamos usando. Como pueden ver aquí, este contraste que hay entre la parte blanca y la parte negra ha hecho que esta parte de acá se eleve eh, y que de manera inmediata la parte blanca eh, que descienda, digamos, o algo así, ¿no? Quiere decir que la parte blanca, digamos, si tomamos esta textura desde un inicio de acá, la parte blanca es la parte que va a sobresalir. Imaginemos que este es el plano que hemos tenido en un principio. Perdón por el pulso. Este es el plano que tenemos en un principio. Y como vemos acá, empieza con la parte blanca.
Vamos a tomar la textura de la parte de acá de la base. Digamos que el displacement ha hecho que se eleve hasta acá. Como la parte negra es la que viene a continuación y hay un pequeño degradé, esto va a hacer que la forma sea curva. Pero de pronto llega a la parte negra e inmediatamente empieza la parte blanca. Quiere decir que ese contraste hace que la elevación sea de manera perpendicular. O sea, allí. Y nuevamente el efecto se empieza a repetir. Y así hasta que termine la textura. Esto qué quiere decir que si yo estoy buscando que el displacement haga eh, una elevación en 90 grados, digámosle así, tengo que hacer estos contrastes entre, entre una parte blanca y una parte oscura. Y si yo quiero curvas, debo hacer entonces un degradé para que me genere esta forma. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Voy a reducir esto de acá. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, no? Esta de acá es la parte blanca. Esta de acá es la parte blanca. Este es el degradé hacia la parte negra. Esta parte negra es la parte en la que estaba el plano al mismo nivel que le hemos creado, ¿no? Digamos, aquí el displacement que no se ha expresado por acá, porque esta parte es negra. Y el displacement únicamente trabaja con las partes blancas o grises. Basta que tenga una pequeña pigmentación de blanco y el displacement va a actuar. Pero si es negro puro, como en este caso, el displacement que se va a mantener al mismo nivel en donde estaba el plano. Y aquí, como aquí estaba este degradé de blanco a negro, inmediatamente pasaba a color blanco. Quiere decir que este cambio brusco, de manera perpendicular y recta, es ese contraste entre la parte negra y la parte blanca que estaba acá. Eso es lo que ha pasado. Y como ven, si queremos una forma curva, tenemos que usar un degradé. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente textura. Nuevamente desactivo esto de acá. Ahora voy a jugar con esta textura de acá. Alpha Displacement, es una copia, y aquí le pongo en band. Vamos a pasar a hacer, antes de hacer render, vamos a ver más o menos cómo sería el efecto que nos va a generar. Como les había dicho, el displacement únicamente actúa cuando ve tonalidades blancas. Cuando ve tonalidades negras, pues no lo va a reconocer. Entonces, bajo esa teoría, yo debo asumir de que la parte negra es la parte que se va a quedar abajo. Y veo acá un cambio brusco en la parte superior, es acá, porque es la parte más clara, y aquí sí veo eh, un pequeño degradé que va hacia la parte de abajo, ¿no? Y otra vez vuelve a subir. Entonces, vamos a enviar un render para ver el efecto que va a surgir. Para ello voy a cambiar la posición de la cámara y voy a regresar el objeto a su posición. Y voy a aplicar el render. En el ejemplo que vimos en clase, no sé si se recordarán que habían unas tejas. Estas tejas habían sido creadas únicamente con displacement. O sea, que no tuvimos que modelar absolutamente nada. El displacement había generado esas tejas. ¿Por qué? Porque tenía un mapa en blanco y negro y con degradado. Uno puede trabajar esos mapas en Photoshop o con el programa que nos convenga y podemos hacer esas texturas. Como les digo, el displacement, cuando mandemos un render, el tiempo que nos va a demandar es regular. Pero sin duda, si queremos evitarnos en algunos casos la parte del modelado, que no siempre es necesaria, eh, lo que podemos usar es el displacement. Como ven, esas formas que teníamos en el BAM, como habíamos mencionado, las partes negras se van a quedar abajo. En este caso, esta especie de ojos que tenemos acá se han quedado hundidos y la parte que aparentemente está sobresaliendo
es la parte de acá arriba, ¿no? En donde había esa parte blanca que iba hacia un degradé, hacia los lados. Esto en cuanto al bump. Vemos que acá sí es un poco notorio y acá es mucho más en el display. Estas partes que están abajo son esas partes negras que ayudan en la textura y que como dijimos de manera inmediata en la parte superior acá había un contraste entre la parte totalmente negra y la parte blanca. Y hacia los lados había un degradé. Es lo que genera estas caídas. Para finalizar, para que quede un poco más claro, esa parte en que si queremos curvas debe haber un degradé, si queremos algo recto debe haber ese contraste entre blanco y negro. Vamos a usar una última textura, que es bastante simple, que es esta de acá. Lo que he hecho es crear un fondo negro y simplemente le he puesto encima un círculo blanco. Eso es todo lo que he hecho para crear esta textura. Entonces, como dijimos, acá estamos viendo que está la parte blanca en el medio y a continuación está la parte negra sin ningún tipo de degradé. Quiere decir que lo que voy a tener es un plano y que de pronto va a aparecer esta forma circular elevada, sin ningún tipo de degradé ni tampoco alguna forma contigua. Simplemente va a ser ese pequeño levantamiento de manera recta hacia arriba. Y bueno, aquí va a haber, asumo yo que lo que se va a notar acá es solamente este pequeño borde en cuanto al mapa de BAM. Vamos a probar la textura, perdón, vamos a probar el render y vamos a ver qué nos... Lo que tenemos acá en el mapa de displacement ya podemos ver que es como una especie de torta más o menos, ¿no? De que como vemos acá el piso está todo blanco, perdón, todo plano, y de pronto aparece esa, esa elevación. Mientras que en el BAM únicamente está marcada nada más esa circunferencia. Únicamente que lo que se puede apreciar es el borde. Inclusive aquí como que se pierde un poco. Asumo yo que es por el efecto de la luz y por la posición de la cámara también. ¿Por qué salen estas líneas? Yo también me lo he estado preguntando. La verdad que aún no logro saber por qué. Voy a ver el archivo un poco más a fondo después de esto para ver por qué se pasa estos colores acá, estas tonalidades. Que generalmente asumo yo que no deberían pasar. Voy a averiguar por qué se están pasando porque la verdad tampoco se me ocurre algo ahora. Pero el ejemplo en sí es bastante claro, ¿no? Sin importar estas manchas que tenemos acá. Bueno, como les dije acá, como vemos en la imagen también, había un contraste fuerte entre la parte blanca y la parte negra. Este encuentro, sin ningún tipo de degradé, hacía que el levantamiento sea de manera recta. Mientras que acá si hubiese habido el levantamiento sin degradé, es como vemos acá en imagen que es así, ¿no? Mientras que si hubiéramos usado algún tipo de degradé aquí a los bordes, probablemente el levantamiento hubiera sido algo así. Aquí nuevamente baja, ¿no? Visto desde una vista frontal, ¿no? Sería más o menos eso. Un inconveniente que tenemos al momento de usar el displacement es que no controlamos las medidas. Es decir, el hecho de que en el valor del displacement yo le ponga un valor de 40 como hemos puesto ahora, que no quiere decir que vaya a avanzar, que el displacement, la elevación que tenga ese displacement sea de 40 centímetros o 40 metros. Eso no tiene nada que ver.
Entonces, ese es uno de las cosas por qué es un poco complicado al momento de usar el displacement, porque no controlamos las medidas. Y si digamos, por ejemplo, que yo necesito acá crear que, yo necesito que este pastel sea de una altura de, qué sé yo, de 50 centímetros, tendría que empezar a probar los valores que vienen en el display para llegar yo hasta esa altura, porque no hay un tipo de indicador en el valor que usamos acá para saber la cantidad de metros o la cantidad de centímetros que pueda crecer el material. Pero aparte de ello, es una herramienta que nos va a facilitar mucho algunas cosas en cuanto al modelado. A pesar de que demande un poco de tiempo, hay ocasiones en que vamos a tener que usar el display, porque puede que sean formas un poco caprichosas, un poco difíciles de modelar. Entonces podemos trabajar con los colores, con un buen mapa de displacement que podemos crear nosotros mismos también y podemos trabajar. Otra de las dudas que tuvimos en clase era de que por qué no usar el mismo mapa de BAM en el display. Para ello vamos a hacer también este ejemplo. Vamos a jalar estas texturas por acá. Vamos a buscar el mapa que usamos en clase. Acá, aquí he jalado el mapa. Yo tengo aquí este mapa de BAM que hicimos en clase para la madera. Y vamos a ponerlo en el displacement para ver por qué no podemos usar un mapa de BAM en el display. A veces, eh, bueno, la verdad, yo nunca he usado el mismo mapa de BAM en el displacement y vamos a ver por qué. No sé si alguien en algún otro lado que lo habrá usado, pero lo que yo nunca he trabajado el mismo mapa de BAM en el display. Como vemos acá en el BAM, el cambio sí es bastante notorio, se me han generado estos relieves. Entonces acá está todo deforme, ¿no? Pero vamos a dejar los mismos valores. El displacement tiene un valor de 40 y el BAM tiene 120. Y vamos a mandar un render. Digamos que este es el piso de madera, que está con el mapa de diffuse y todo eso. Y vamos a mandar un render. Yo tengo un piso de madera y uso el mismo mapa de BAM para el displacement. Esto va a hacer que mi madera tenga estas deformidades. Que en la vida real, la madera, todo tipo de madera, digamos, que lo que tiene es un relieve pequeño, apenas notorio. Desde un punto de vista lejano, esa madera sigue siendo plana. Las diferencias que tiene este relieve son diferencias mínimas, ¿no? Porque si no, nos tropezaríamos cuando caminaríamos por encima de la madera. Entonces, es por eso que, como estos relieves son mínimos, usamos ese tipo de mapa únicamente en el BAM. ¿Por qué? Porque aparentemente he generado acá yo este tipo de relieve que me parece muy similar a la madera, pero se mantiene plano. No puedo caminar todavía por acá. En un render lo que vamos a ver es un piso totalmente plano con unos pequeños relieves. Mientras que si yo usaba este mismo mapa en el displacement, el mapa de BAM en el displacement, lo que me iba a arrojar es un resultado así. Y yo en la vida voy a tener una madera que tenga estas deformidades, ¿no? ¿Y por qué tienes esas deformidades? Pues porque el mapa que estamos usando en el BAM es bastante variado. Como ven, tiene formas, eh, no, perdón, tiene colores claros por acá, tiene colores oscuros por acá. Entonces, eso al momento de que el displacement actúe, me va a generar una especie de relieve un poco variado, ¿no? Con formas, perdón, con los colores claros por un lado, oscuros por otro, bastante tono de grises, como hemos trabajado acá,
mientras que en el BAMP sí queda mucho mejor. Es por eso que el mismo mapa que usamos en BAMP eh, no lo estamos usando en el displacement. ¿Qué tipo de mapa hubiéramos usado en el displacement? En el displacement quizás lo que nos hubiera convenido es usar un mapa, digamos que todas las partes que están en el lado de los tablones, o sea, esta parte de acá sea blanca completamente. Y la parte de, de estas juntas que hay acá, entre tablón y tablón, estas separaciones sean completamente negras. ¿Para qué? Para que la elevación, como vimos en el caso del círculo, sea recta acá. Y eso que nos funcione como si estas partes acá del medio, que van a ser blancas, sean esos tablones, ¿no? Ahí digamos que sino que no podría funcionar una textura de displacement que sea toda esta parte de acá. Voy a hacer un zoom. ¿Cómo sería la textura del bump? Perdón, del displacement? Sería toda esta parte de acá, todo este cuadrado, perdón por el pulso, sería blanco. ¿Para qué? Para que me genere la forma de una tabla, ¿no? Y esta parte de aquí del medio sería completamente negra para que se quede reducida. Entonces, visto desde el perfil, lo que yo tendría es algo así. Esta es la parte negra que se ha quedado abajo, esta es la parte blanca que ha salido, que sería el tablón, y acá se acaba el tablón y vuelve otra vez con la parte negra que sacan. Se repite bastantes veces. Entonces, que lo que tendríamos sería un render con el displacement aplicado así. Y esta forma de acá sí me serviría como tabla, ¿no? No el render que hemos hecho, que tiene esas deformidades. Esto de acá, como un piso de madera, a mí no me sirve. Pero sí podría hacerlo si uso un mapa distinto de display. Es por eso que el mismo mapa de BAM no se puede usar en el display. Bueno, espero que haya quedado clara esta, esta diferencia que hay entre displacement y BAM y nos estamos viendo.